Bien, buenas tardes. De nuevo, continuamos con nuestra sesión, nuestra última mesa del día, después de estos 2 días intensos, ayer y hoy, y todavía nos queda mañana. Vamos a la mesa zubiriana, mesa donde vamos a entrar con Zubiri, casi casi diríamos que por alusiones, ¿no? Ya se ha citado mucho, se ha mencionado mucho, pues a Zubiri vamos con esta mesa. Una mesa de grandes expertos en la filosofía de Zubiri, no solo, pero también en la filosofía de Zubiri. Voy a ir presentando uno a uno brevemente y ya sabéis el tiempo aproximado, 25-30 minutos, y luego pues eso, disponer por lo menos de 20-25 minutos un poquito de debate, de preguntas. En primer lugar, pues va a tener la palabra Antonio González, profesor de la Fundación Zubiri. Nos conocemos ya, yo creo que desde hace muchos años. Uf. Muchos años, dejémoslo en muchos años. Él es el director de la Fundación Zubiri en el sentido de edición de cursos, también de publicaciones, de trabajo en la propia fundación. Ha trabajado la filosofía de Zubiri, también la filosofía de Yacuría, se ha movido entre la filosofía y la teología. Tiene importantes trabajos, las publicaciones muy abundantes, quizá destacar pues, temas que salían también un poco esta mañana, ¿no? Buscar a tientas una reflexión sobre las religiones, o quizá uno de los trabajos que yo considero pues, más personales, el del tema del surgimiento hacia una ontología de la praxis, ¿no? Ese es un poco el gran tema también que desde el fondo zubiriano y de Yacuría pues, más ha trabajado Antonio. Así que Antonio, pues tienes la... Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Eh, Vamos a empezar eso con hace 80 años exactamente, más cuando nos conocimos, el 26 de noviembre del 45, o sea, 80 años y un día, Ortega le escribe una carta a Zubiri. Y le escribe una carta a Zubiri agradeciéndole que Zubiri le ha enviado las 2 primeras lecciones de un curso que está dando Ciencia y Realidad. Y Zubiri no había podido asistir, pero le dice que le interesa asistir y le felicita por esas 2 lecciones, pero le hace una pequeña observación. Que él dice que, bueno, que es comprensible que haya sido así, pero que por motivos didácticos también habría que considerar que al comienzo del curso Zubiri está hablando de realidad y que Zubiri tendría que dejar claro que no está hablando de realidad con resonancias tradicionales, dice Ortega, sino que está hablando de realidad en otro sentido. Y Ortega le dice que está usted hablando de realidad en nuestro sentido. Me parece muy interesante. Hay algún otro documento que no lo he encontrado, pero creo que lo hay, donde Ortega antes le había dicho en algún momento nuestra filosofía. Pero bueno, tal vez eso es mucho decir, pero en realidad nuestro sentido creo que podemos tratar de entender a qué se refiere Ortega, ¿no? Es decir, posiblemente pues, la realidad en sentido tradicional o con resonancias tradicionales, pues Ortega está, claro, refiriéndose pues, a eso que sería el realismo ingenuo, la idea, Ortega dice, pues de la existencia indubitada de las cosas cósmicas o la trascendencia. En fin, la realidad extra animam, dice Zubiri, también a veces siguiendo una expresión de Heidegger, ¿no? La realidad fuera de nosotros. Ortega dice, pues usted no, debería dejar claro que no está hablando de eso, sino que está hablando de la realidad en nuestro sentido. ¿Cuál es esa realidad en nuestro sentido? Hombre, desde la filosofía de Zubiri, y yo soy especialista en Zubiri, no en Ortega, ¿no? Pero desde la filosofía de Zubiri nos queda bastante claro que es la realidad como un carácter, Zubiri dice una formalidad de lo que, digamos, está dado en la aprehensión. En la aprehensión misma las cosas quedan como otras. Podemos decir casi realidad en un sentido fenomenológico, aunque sé que todo eso puede traer sus complicaciones, pero la realidad de lo inmediatamente dado. En cuanto dado, con ese carácter de alteridad, podemos decir, Turi dice a veces de suyo, en propio, ¿no? Dice, hay un prius en la, digámoslo así, en la aprehensión, en la experiencia misma.
Ortega, pues también podríamos rastrear, ¿no? Cuando Ortega nos dice, realidad es precisamente aquello con que contamos, querámoslo o no. Realidad es la contravoluntad, dice Ortega. Lo que nosotros no pensamos antes bien, con lo que nos topamos. ¿No? La realidad que me es el contorno. Es decir, en fin, la circunstancia, ¿no? La realidad que consiste en pura actuación de la circunstancia sobre mí y de mí sobre la circunstancia, etc. También incluso podríamos hablar eso de la realidad ejecutiva, ¿no? Término muy temprano en Ortega. La realidad preteórica sería lo que algo es cuando no es mirado ni objetivado, sino cuando no es para otros, sino por sí, para sí. En fin, la realidad en ese momento podemos decir de ejecutividad. Claro, se podría discutir, por supuesto, si están hablando exactamente de lo mismo, Zubiri y Ortega, pero realmente podemos decir que no están hablando de la realidad en el sentido tradicional, de lo que está ahí fuera, de lo extra animam, como la filosofía en general medieval y moderna, y están hablando de la realidad en cuanto dada, ¿no? Con esos caracteres que dice de alteridad, de afección, etc. Algo que yo diría que ambos pensadores entienden que precisamente porque es algo dado en la experiencia, no es algo que pudiera ser eliminado con una reducción fenomenológica, sino que cualquier, digamos, deshacimiento, por decirlo, pues, digamos, tiene que mantener esa dimensión de las cosas en cuanto dadas como término, si se quiere, de nuestra ejecutividad, etc. Bueno, en fin, creo que esa realidad en nuestro sentido, que dice Ortega a Zubiri, pues se entiende bien desde el trasfondo fenomenológico de ambos autores. Eh, Ahora, el término el tema de la ponencia, pues es realidad y vida o vida y realidad. ¿Por qué? Porque, digamos, Zubiri de alguna manera pretende afirmar la prioridad de la realidad sobre la vida o reconducir la vida a la realidad. Y quisiera, digamos, el resto del tiempo mostrar eso y también problematizarlo, ¿no? Hacer algo así como una especie de discusión entre ambas posiciones. Claro, Zubiri no se refiere nunca explícitamente a Ortega, o casi nunca, vamos a ver tal vez una excepción, sino que en este curso, que es El hombre, lo real y lo irreal, Zubiri, cuando está va a hablar digamos, de la relación, de la inserción de lo irreal en lo real, presenta su idea de realidad. Entonces, al presentar su idea de realidad, dice, bueno, pero se nos podría decir, claro, que la realidad es algo, digamos, que se nos da en la vida. Y Zubiri ahí, ya digo, no alude a Ortega, menciona a Dilthey, a Bergson, a Stahl, viejo vitalista, y con ellos discute. Ahora, yo creo que es posible, muy posible, que también haya una presencia, digamos, no mencionada de Ortega. Esto es en el año 67, ya después de la muerte de Ortega. Entonces, bueno, quiero decir, tratar de resumir qué es lo que plantea Zubiri y ver qué problemas nos podemos encontrar ahí, ¿no? Zubiri, claro, a veces asocia, yo creo, a Ortega con Dilthey, y, en fin, el que empiece por Dilthey también puede ser sintomático, pero en fin, no nos interesa, o sea, no me interesa tanto la discusión con Ortega, que no se da como tal, sino esa cuestión de la prioridad o no prioridad de la vida sobre la realidad. Entonces, Zubiri dice, bueno, sí, la tesis sería, estamos en la realidad, pero viviendo en la vida, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues entonces preguntémonos, ¿no? ¿Qué es la vida? Entonces se podría decir, bueno, la vida consiste en ejecutar actos, ¿no? Y entonces, pues sí, es verdad, pero al ejecutar actos, Zubiri dice, el viviente hace un solo acto. Todos esos actos son un solo acto, que es el acto de vivir. Y entonces tenemos que preguntarnos en qué consiste la unidad de la vida, ¿no? Más allá de esa multiplicidad, dice millones de actos, ¿no? De esa multiplicidad de actos, en qué consiste la unidad de la vida. Entonces menciona, casi de pasada, podemos decir, a Bergson. Bergson ve la unidad de la vida en una duración.
Y bueno, pues claro, la intención de Zubiri es problematizar eso en dirección a la realidad. Es decir, bueno, si hay duración es porque hay una estructura, ¿no? que dura, ¿no? Hay una estructura que es dura. Bueno, inmediatamente pasa a Dilthey. Y en Dilthey, pues dice, bueno, claro, Dilthey ya no está hablando de la vida en general, está hablando específicamente de la vida humana como, digamos, distribuida en una multiplicidad de vivencias, y la unidad de la vida para Dilthey, dice Zubiri, pues consiste en que se forma una trama. Zubiri tiene muy estudiados esos volúmenes, lo ha mostrado con él, de Dilthey, precisamente sobre esto, en un Zusammenhang, una trama, pero que es una trama biográfica, es una trama de sentido. Entonces esa sería, en una primera aproximación, la unidad de la vida, una trama de sentido. Pero, dice Zubiri inmediatamente, claro, esa trama de sentido hay sentido porque hay un yo que está dando sentido. Y entonces, claro, el problema se retrotrae a ese yo, ¿no? A ese yo que hace que la vida sea una vida mía, ¿no? Bueno, que sea mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que la vida sea mi vida? Zubiri dice que simplemente analizando los contenidos de la vida, aunque la individualizáramos completamente, el ser humano sí podría ser tal vez actor, pero no agente, autor de la vida. Es decir, habría un momento anterior, subjetivo tal vez, un momento yoico, un momento que hace que esta vida sea mi vida, ¿no? Un momento donde Zubiri va a encontrar la dimensión de realidad. ¿Por qué? Porque lo que hace que esa vida sea mía es, digamos, no una reflexión sobre ella, ni siquiera una reflexión incoada, sino algo que Zubiri llama el me, es decir, un momento medial, aludiendo a los verbos griegos, ¿verdad? Un momento, digamos, sí, eh, donde la vida, de alguna manera, se autoposee. Y de nuevo, bueno, pues sí, esto es claro, esto es lo que dijo Aristóteles, es la energía, es decir, que no son actos transitivos, sino inmanentes. Bueno, pero la inmanencia de la escolástica, pues puede ser, en fin, simplemente una automoción, una lectura de Aristóteles en términos de automoción. Zubiri menciona el ejemplo del feedback, de los robots, dice en aquella época, pero hay algo más radical que esa, digamos, esos circuitos reverberantes o esa automoción, que está en el autos, ¿no? En el autos, digamos, que configura la vida como un momento en el que el viviente se ejecuta a sí mismo, ¿no? La vida sería esa autoejecución, ¿no? Y claro, la vida humana, la vida propiamente humana, es autoejecución porque el ser humano se posee a sí mismo como realidad en el sentido que estamos diciendo, claro, por esa realidad, ¿no? Me autoposeo como realidad, y entonces vivir es poseerse en acciones concretas. Y entonces Zubiri puede afirmar que no estamos en la realidad por la vida, sino por aquello que hace posible la vida, que es la inteligencia como aprehensión de realidad. Eso es lo que me permite autoposeerme, y en esa autoposesión estaría el momento medial, ¿no? Por el cual la vida es mía. Bien, este sería básicamente el planteamiento por el que Zubiri quiere eso, reconducir la vida a la realidad, ¿no? Afirmar una especie de prioridad de la realidad sobre la vida. Esto más o menos se mantiene en su última obra, Inteligencia Sentiente, nos vuelve a decir lo mismo: la vida es automoción, es autoposesión, pero en el caso de la sustantividad humana, de la realidad humana, pues esa autoposesión es autoposesión como realidad. Y es interesante que en esos años de su última obra, Zubiri, de los dos textos que usó como homenaje a Ortega, hubo un texto que lo usó varias veces. En un curso, Filosofía Primera, después lo usó, digamos, en el momento de la muerte, como homenaje en el momento de la muerte de Ortega, y después lo volvió a publicar un poco antes de su propia muerte, del año 83. Y el último párrafo lo cambió, porque en el último párrafo dice eso. Porque a mi modo de ver, dice Zubiri, vivir es poseerse a sí mismo en su propia realidad. Y viviendo, el hombre nunca es lo mismo, pero siempre es el mismo. Bueno, es esa tesis de que la vida es poseerse como realidad. Y por lo tanto,
una cierta prioridad ¿no? o reconducción, porque lo que explica la vida, al menos la vida humana, es la realidad. Bueno, quería también ver los límites de ese planteamiento, porque, o tratar de poner a dialogar ambos autores. Porque podemos preguntarnos, ¿se muestra con esto realmente una prioridad de la realidad sobre la vida? En el año 67 nos dice, estamos en la realidad no por la vida, sino por aquello que hace posible la vida, que es justamente por la inteligencia. Claro, lo que pasa que es esa inteligencia que son actos, ¿no? En el año 83, al final de su vida, Zubiri nos dice, en el año 80, nos dice, no es la vida la que nos fuerza a pensar, sino que es la intelección la que nos fuerza a vivir pensando. Claro, es intelección de realidad, pero de nuevo estamos en los actos, es decir, estamos otra vez de nuevo como en el punto de partida, porque son los actos intelectivos los que nos posibilitan la aprehensión de realidad y por lo tanto la autoposesión de nosotros mismos como realidades. Estaríamos de vuelta a la casilla primera, por lo menos si quisiéramos poner, a Zubiri a dialogar con Ortega, ¿no? Es decir, son estos actos ejecutados los que harían posible que la realidad sustantiva se aprendiera a sí misma como realidad. Sería la vida, sí, como ejecutividad, ¿no? Claro, Zubiri conoce esta posible dificultad y nos lleva a otro nivel, que ya lo dice en los años 50, dice, partir filosóficamente de las vivencias, dice Zubiri, es problemático porque la vivencia de una realidad deja en pie el problema de la realidad de la vivencia, ¿no? Es decir, partimos de los actos, pero de las vivencias como actos, pero esos actos son reales, ¿no? Y esto Zubiri lo trata de una manera extensa en su última obra sobre la inteligencia sentiente. En fin, aquí aparecen muchos problemas que nos llevarían muy lejos, pero podemos decir, Zubiri en esa última obra lo que trata de mostrar, cuando habla de lo que él llama la índole esencial de la intelección sentiente, es que en la intelección sentiente no solamente hay actualidad, es decir, la realidad que está presente desde sí misma en el acto intelectivo, no solamente hay actualidad de las cosas, sino que cuando se actualiza una cosa, también está actualizado mi propio acto intelectivo como real. Y, y con eso Zubiri trata de responder de alguna manera al problema, en fin, que aparece en la fenomenología de muchas maneras, de cómo es la intelección de mis propios actos. Zubiri dice que esta actualidad común, es decir, que la actualización de una cosa como real, que es algo muy elemental, porque es algo anterior al nivel del sentido, que tal vez siempre está implicado, pero que es distinto del nivel del sentido, simplemente esa alteridad que tendría cualquier contenido presentante en cuanto a contenido, sentido. En ese nivel tan elemental hay esa realidad, es decir, la cosa se presenta con esa alteridad. Y dice, al actualizarse la cosa, se actualiza también el acto intelectivo. Claro, en fin, es una solución que puede ser atractiva en cierto sentido porque está haciendo algo que también hace Ortega, ¿no? Que es, bueno, tal vez no con estos tecnicismos, pero también mostrar que hay un nivel, digamos, de conciencia que no es lo que normalmente llamamos conciencia porque no es una distancia, ¿verdad? Y que está a un nivel muy elemental. Sí. Ahora, yo creo que el problema no se evade con eso, porque Zubiri ha definido la realidad como alteridad, alteridad respecto al acto aprehensivo, al acto intelectivo. Y por lo tanto, si estoy diciendo que hay una actualidad común entre la cosa y actualizada y el mismo acto de actualización, de alguna manera me aparece de nuevo el problema de siempre, que es que me veo obligado a una especie de regresión al infinito porque necesito un nuevo acto de aprehensión que aprenda la realidad de ese acto. Porque hemos definido realidad justamente como alteridad respecto al acto mismo, en el acto pero respecto al acto mismo. A no ser que dijéramos, bueno, estamos ahora hablando de realidad en otro sentido,
Creo que no, eso no es tanto la intención de subir. Subir y pretende de alguna manera una cierta univocidad de la realidad, no una, digamos que la realidad sea análoga, pero bueno, sería una solución. Es como decir, hay una realidad radical que ya no es esta realidad en nuestro sentido como el término de nuestra vida, ¿no? Sino que es la realidad de la vida misma. Pero en ese caso tendríamos que decir que, bueno, pues para pensar esa realidad, ya no nos sirve las definiciones de prius, digamos, de alteridad, de una sí, anterioridad, de un presentarse en el acto con anterioridad al acto, porque eso no lo hace el acto mismo. En, no, en la actualidad común, el acto no se presenta como otro. Y ahí me parece que puede ser más atractiva algunas cosas que Ortega dice a veces. Por ejemplo, dice Ortega, el atributo primario de esta realidad radical, o sea, demos cuenta, estamos ya con tres realidades, ¿no? Estamos con la realidad del realismo clásico, la realidad de lo que está afuera, estamos con la realidad que es término digamos, de la vida, que es el otro polo, digamos, del yo, del ser humano, la realidad en términos de Zubiri como alteridad radical, como alteridad respecto al acto mismo intelectivo, y aquí estamos en otro sentido de realidad, ¿no? La realidad, dice, realidad radical, que llamamos nuestra vida, es el existir para sí misma, el enterarse de sí, el ser transparente ante sí. Solo por esto es indubitable ella y cuanto forma parte de ella. Bueno, me gusta esta expresión, transparencia. Sería otro modo de aparecer por transparencia, ¿no? Es ser transparente ante sí misma. Bueno, en fin, todo esto nos llevaría muy lejos porque aquí hay pues, un siglo entero de discusiones sobre este problema, ¿no? Pero podemos decir que, por lo menos desde este punto de vista, donde nos hemos circunscrito a Zubiri y a Ortega, sobre todo a Zubiri, tendríamos que tal vez admitir, ¿no? Entonces, que hay como nos han aparecido tres sentidos de realidad, tal vez habría dos sentidos de vida, ¿no? Un sentido que, vale, podemos decir zubilianamente, sí, la vida como autoposesión y en el caso humano de autoposesión de uno mismo como realidad, ¿no? Vale. Pero habría un nivel más radical de la vida que serían los actos mismos en los que acontece, ¿no? el surgir, diría yo, de la realidad. Que, como decimos, sería la vida, creo yo, que se podría hablar aquí precisamente porque estamos hablando de actos, pues de la vida como praxis, como ejecutividad, sería otro nivel, ¿no? de la vida, ¿no? Otra idea de vida, donde se nos volverían a plantear ciertamente las cuestiones las cuestiones críticas que Zubiri planteaba. Una, por ejemplo, la unidad de la vida. Ahora, es verdad que la unidad de todos esos actos. Ahora, es que tal vez había otra vía para plantear la unidad de todos esos actos, que el mismo Zubiri podría contribuir a entenderla, que es que precisamente en todos esos actos sí surgen cosas distintas y de alguna manera entonces eso circunscribe cada acto por aquello en lo que termina, pero hay también una dimensión, podemos decir, trascendental, que es Zubiri lo llama realidad, hay un surgir en todos ellos de realidad y por lo tanto hay una unidad de la praxis, de la vida en sentido de praxis, que es precisamente en cuanto a surgir de realidad en toda su riqueza y multiplicidad. Yo creo que esto también es un tema interesante para pensar la realidad histórica, porque la realidad histórica, si es algo, es praxis, pero entonces es algo anterior a realidad en por lo menos dos de los sentidos que hemos dicho. Y también se plantea en qué sentido esa vida es mía. ¿Tengo que referirme a una sustantividad que se autoposee para decir que esa vida es mía? ¿O habría otros modos de entender que esa vida es mía? A mí me parece, bueno, estaba leyendo, está aquí en San Martín, ¿no? Ese texto de Ortega, donde Ortega equipara
la vida con el ego trascendental. Claro, hay un yo, Zubiri entiende el yo ya como algo, en fin, muy, no sé, elaborado, porque presupone la persona, presupone la autoposesión, presupone la afirmación en el mundo, pero habría un carácter yoico, otra vez protoyoico, porque ahí podría haber más desinencias personales, aunque era el tema del nosotros, pero habría un nivel, digamos, donde podemos decir mi vida o nuestra vida, ¿no? Bueno, y con eso lo dejamos. Gracias.